Bien, durante los próximos 2 meses, septiembre y octubre, vamos a estar hablando de este tema tan importante, vamos a estar estudiando, degustando esto. Se llama la palabra de la verdad y está basado en Efesios capítulo 1, versículo 13, que como ven allí en pantalla, dice, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso es lo que dice Efesios 1:13. Voy a pasar esto rápidamente, que es lo de que teníamos. Bien. Y basado entonces en lo que es esta serie, el primer tema que tenemos hoy, que es una introducción de la serie La Palabra de la Verdad, pues he traído este tema, para que tomen nota, por favor, los que están tomando nota, allí. El tema de hoy, el mensaje, lleva como título La canción de la temporada. ¿Cómo se llama, Angie? La canción de la... No, que ¿cómo se llama la canción de la temporada? ¿Te la sabes? La canción del verano. Uno de ustedes sabe cuál es la canción del verano aquí en España. Aquí en España todos los años, bueno, eso yo no sé si en Venezuela lo hacían, pero aquí en España sí que están pendientes de eso. Ajá, Lady lo sabe. ¿Eso es una canción? ¿Tú le diste la medicación a Lady hoy? Lady se aprovecha porque tenemos, ¿verdad, Fabricio? Tenemos consideración porque está embarazada. Esto es, en los juegos de voleibol todos nos los ganaba en el campamento porque está embarazada. La dejábamos. Vamos aquí. La canción de la temporada. Aquí estuve viendo yo, que de eso no sé mucho tampoco, pero estuve investigando y la canción este verano 2025, que se considera la canción del verano aquí en España, ¿nadie la sabe entonces? Carmen tiene pinta que la sabe, ¿no? ¿No? ¿Daniel? ¿Tampoco? Ninguno. Bien, la canción es interpretada por tres, que no lo sé ni pronunciar, pero uno de ellos es BL. No me digan, primera vez que lo escuché fue cuando lo estaba investigando. ¿Sí? ¿Alguno lo ha escuchado, ese cantante? BL. ¿Sí? Sí, Jennifer, vale. Bueno, hay una canción que se llama, la canción se llama La Plena. Esa es la que se considera la canción de la temporada. Entonces, ¿qué pasa? Que en la sociedad siempre está las tendencias, lo que marca moda, cuál es la canción Bueno, la idea es que nosotros veamos, basado en las Escrituras, cuál es la canción de nosotros en Cristo como hijos de Dios, cuál es la canción que nosotros tenemos como la canción de nuestra temporada. Si les digo lo siguiente, la temporada que nosotros vivimos, dile a que tienes a tu lado, dile, vivimos en una temporada eterna. Dile, vivimos en una temporada eterna. O sea, nosotros no estamos esperando, no, lo mejor viene más adelante, lo mejor está por venir. Ya vendrá una temporada mejor, Evelyn. No, yo estoy viviendo mi mejor temporada porque estoy en Cristo. Así que mi mejor temporada, independientemente de qué tanto tenga en el banco, del diagnóstico que le dieron a algún familiar o a mí que no me gustó, independientemente de cualquier situación agradable o desagradable que yo pueda estar pasando, al estar en Cristo, estoy viviendo mi mejor temporada. Y es una temporada que se inició hace 2000 años, hace más de 2000 años allí en la cruz, con la muerte y resurrección de nuestro Señor, y a partir de ese momento todos nosotros en Cristo fuimos incluidos, sumergidos en esa temporada eterna, de la cual nada ni nadie, diga conmigo, nada ni nadie nos puede sacar. No podemos salir de esa temporada. Claro, en medio de los procesos temporales que vivimos aquí, hay momentos donde quisiéramos que la cosa, como dijéramos, estuviese mejor, por ejemplo. Pero no puede estar mejor. Si tienes ya a Cristo, tienes lo mejor, lo tienes todo. Son cuestiones temporales que pasamos. Entonces, como les decía, en Efesios capítulo 1, fíjense, vamos a ver algo importante aquí, en la Biblia textual, lo van a ver en pantalla. Pero antes de entrar allí y ver esto, quería comentar lo siguiente.
¿por qué hablar hoy de la canción de la temporada? ¿Por qué es tan importante para nosotros conocer cuál es la canción que como iglesia de Cristo nos define? Cuando digo como iglesia no me refiero a reformadores de vida, sino me refiero a la iglesia del Señor Jesucristo en general. Hay una canción que nos define. ¿Por qué es tan importante esto? Lo de las canciones. Fíjense, es tan importante porque las canciones generalmente, ¿qué traen? Emociones. Cuando recordamos, muchas veces recordamos una canción o escuchamos una canción y de pronto nos vamos, ¿verdad, Franceli? Nos vamos allá 20 años atrás, cuando éramos jóvenes. Así, y recordamos cosas. Las canciones, la música tiene ese poder. Entonces, ¿y por dónde entra la música? ¿Cuál es el sentido que utiliza la música, que utilizan las canciones? ¿Cuál es el sentido humano que utiliza para llegar a nosotros? ¿Cuál es? El oído. El oído. El oído es uno de los sentidos más importantes y lo vemos en las Escrituras. Ahora sí, vamos a ver rápidamente Efesios capítulo 1, versículo 11. Fíjese que el apóstol Pablo dice allí, en él, refiriéndose a Cristo, en él también fuimos escogidos como su heredad, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que está energizando todas las cosas según el designio de su voluntad. Versículo 12, a fin de ser nosotros, para alabanza de su gloria, dice Pablo allí, lo aclara, nosotros los que primero hemos esperado en Cristo. Y luego entramos al 13, la base de la serie, dice, en él también vosotros, y fíjate lo que Pablo dice allí, que lo puse en negrita y lo ven en pantalla. Pablo dice, en él también vosotros, habiendo oído. ¿Lo ven? ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Oímos. Fíjense algo, vamos a verlo más adelante, pero dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, después de oír, creemos. Primero necesitamos oír y luego creemos. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es arras. ¿Saben ustedes lo que son las arras, no? ¿No? ¿Alguien no sabe? ¿Quién me dice qué son las arras? Que alguien no sabe. Dicen anillos, ¿qué más? Las arras. El patrón, no digo Andrés. Las escrituras también se utilizan como arras. Muy bien. Él dice para echar el jugo. No, esas no son, esas son jarras. Bien, las arras. ¿Alguien que me diga? Aquí a ver, ¿quién más? Allá. Pastor. Ajá, ¿quién dijo algo simbólico? Muy bien, Carmen. Oye, excelente. Sí, las arras son, bueno, el pastor Edgar seguro que lo explica mejor que yo. Pastor, no puede, tranquilo. Las arras básicamente, de hecho por eso mi esposa decía los anillos. Cuando, por ejemplo, se produce la ceremonia del matrimonio, se dan los anillos, se intercambian los anillos como arras. Esos son símbolos, un símbolo es una garantía. Por eso también Andrés hablaba de escrituras. Las arras es algo que tú entregas como símbolo de garantía, de promesa de que vas a cumplir con el acuerdo, con el pacto, por ejemplo. Entonces, aquí el apóstol Pablo está diciendo que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es, ¿quién? El Espíritu Santo, el cual es arras de nuestra herencia. Ya tenemos una herencia que ya estamos disfrutando en parte, pero que va a tener su cumplimiento pleno al final de los tiempos, cuando seamos transformados, cuando no tengamos este cuerpo mortal. Entonces, el Espíritu Santo que ya tenemos hoy es arras, es esa garantía de que, o sea, Dios dice, yo me comprometo, yo estoy comprometido contigo. Todo lo que he dicho ya se ha cumplido en Cristo, se consumó en la cruz, muchas de las cosas, pero hay un cumplimiento en el reino, un cumplimiento ya establecido y hay otro que se realizará en el futuro. Y entonces por eso se nos da el Espíritu Santo como garantía. Es las arras de la herencia. Por eso dice hasta la redención de la posesión para alabanza de su gloria, que es cuando nuestro cuerpo se ha transformado. ¿Sí está claro allí? ¿Alguno no le quedó claro? Levante la mano y se lo explicamos. Muy bien.
Muy bien, entonces, aquí en el capítulo 1 de la carta a los Efesios encontramos pues la importancia de oír. Diga conmigo, oír. Y es tan impresionante que esto no lo inventó Pablo, esto no lo vio Pablo porque dijo, bueno, es de ahora, habiendo oído la palabra de la verdad. Lo que nosotros escuchamos, y por eso hoy como introducción de la serie La Palabra de la Verdad, lo que queremos hablar es de oír, de la canción de la temporada. ¿Cuál es la canción nuestra? ¿Qué es lo que nosotros debemos oír? Y esto comenzó en el libro de Génesis. En Génesis capítulo 3, voy a pasar esto rápido, y esto no nos interesa de momento. Génesis capítulo 3, ¿se acuerdan cuando la serpiente tentó a Adán y Eva? ¿Se acuerdan? Bien, allí en el versículo 2 del capítulo 3, miren lo que aparece. Dice, la mujer respondió a la serpiente. Porque la serpiente llegó y le dijo, ¿será que Dios le dijo que no podían comer de los árboles? La serpiente ya llegó con mentira, ¿no? Y le dice, Dios le ha dicho que no pueden comer de los árboles que están en el jardín, ¿no? Y entonces ahí es donde entramos en el versículo 2, donde dice, la mujer respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, o sea, sí podemos. Pero, es lo que le dijo Dios, del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios. O sea, Dios les dijo a ellos. Si Dios les dijo, ¿qué tuvieron que utilizar ellos entonces para escuchar a Dios? Ya lo sabemos. Entonces, la mujer le dice, en medio del jardín, ha dicho Dios, no coman, no gusten. Mira el otro sentido, el sentido del gusto. No coman de él ni lo toquen, ni siquiera tocar el árbol, el tacto. No sea que mueran. O sea, fíjate todos los sentidos que ya estaban allí en Génesis capítulo 3. El versículo 4 dice, entonces la serpiente dijo. Fíjate tú algo interesante. Primero, ¿quién habló? ¿Quién le habló primero a la mujer, a Adán y Eva? Dios. Dios siempre habla primero. Y ellos escucharon a Dios. Ellos escucharon que Dios les dio una orden. Les dijo, no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, ni siquiera lo toquen para que no se mueran. Dios había dado una palabra y ellos oyeron la palabra de la verdad. Pero después, aunque ellos habían oído la palabra de la verdad, aparece en el versículo 4 la serpiente. Aparece aquello que está contra Dios. Todo lo anticristo aparece. Y el espíritu anticristo te habla también. Te habla. Nosotros salimos aquí, nosotros estamos aquí 2 horas. Los domingos y luego en las semanas, casas iglesia y nos vemos, reunión y cumpleaños que hay también nos vemos por ahí. Todo eso, sí, vale. Pero cuando salimos y vamos al trabajo y estamos en diferentes lugares, lugares de estudio, en el vecindario, en todos esos lugares, ahí el sistema de tinieblas, el sistema anticristo, nos habla también. Y tenemos que saber, tenemos que estar claros en eso. Ahora, Satanás fue vencido en la cruz. Ojo con eso. No estamos diciendo que vamos a pelear contra el diablo. A guerrear. No. Pero sí debemos resistir porque aunque él fue vencido en la cruz, el sistema de tinieblas sigue operando. Sigue operando. Y hay gente que no conoce a Dios y si no conoce a Dios no está en luz, está en tinieblas. Entonces nosotros no peleamos con esa gente porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero entendemos las maquinaciones de las tinieblas y entendemos cuando la serpiente, no directamente la serpiente, el diablo me habló, no es la serpiente, pero entendemos que los hijos de la serpiente hablan. ¿Sí me estoy explicando? Y entonces allí, ¿sabe algo tan impresionante? Hace semanas atrás, meses atrás hablábamos de la vista. ¿Se acuerdan? Hablamos de qué importante era la vista. Y eso también lo vamos a ver aquí en Génesis 3. Pero aparte de la vista, constantemente nuestro Señor Jesús, ¿qué le decía a la gente? El que tenga oídos para oír, oiga. Y parece como una obviedad, ¿correcto? Bueno, como que tenga oídos para oír, claro que va a oír, ¿no? No tiene oídos, pues. Si tiene oídos, oye.
Sí, pero es que eso, aunque parece obvio, como dice el pastor Edgar Rubén, a veces lo obvio hay que decirlo. ¿Tienes oídos? Oye. Pero el oído tiene una característica muy peculiar, muy particular, diferente a la vista. Fíjense esto. No se pierdan aquí. No se me distraigan. Porque una de las características que tiene el oído, y por eso es que es más fácil distraerse con ruidos, por eso cuando hay algún ruido es más fácil distraerse, porque los ojos tú los puedes cerrar cuando quieres y dejas de ver. Ay, no quiero ver eso. Cerraste tus ojos. Pero ¿cómo cierras los oídos? Los oídos siempre están abiertos. Entonces recibimos todo. Entonces voy en la calle y va sonando esa canción que ha sonado 500,000 veces, que en el autobús, en el metro, pones la radio en el coche y suena la canción y ha sonado tantas veces que ya te la sabes. Y muchas veces la tararea y lo que estás diciendo es puro mensaje anticristo. Ah, bueno, pero es una simple canción. Sí, pero por el oído también somos afectados. Y vamos a ver lo que dice aquí, fíjese. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, le dijo, Dios es un mentiroso. Eso fue lo que le dijo. Le dijo, ciertamente no morirán. Es que Dios sabe que el día que coman de él, entonces allí entra otro sentido, los ojos, el sentido de la vista. Dios sabe que los ojos les serán abiertos y serán como Dios conociendo el bien y el mal. O sea, la serpiente entra a través del oído, a través de la música, a través del ruido, de las tinieblas, y entonces comienza a tentar su vista. Y le dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que Dios quiere que tus ojos no sean abiertos y que no te des cuenta, que no te enteres, te está ocultando algo. Dios quiere que no te enteres. Tienes que probar. Y entonces mira lo que pasó en el versículo 6. Entonces la mujer, ¿qué hizo? Vio. Ahí empieza, o sea, todos los sentidos se mezclaron. El gusto, el tacto, porque vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó pues de su fruto, allí seguro que olió. Tomó de su fruto, ahí está, eso es un sentido que yo creo que se infiere, está allí implícito. Tomó de su fruto y comió. Porque si huele mal no come, mata clara. Dice que era atractivo a la vista. Tomó de su fruto, olió, y estoy hablando en términos espirituales, tomas del fruto, Dios te ha dicho que no comas de allí, ese árbol del conocimiento del bien y del mal no es el árbol de la vida que hay que comer, Cristo. Dios te dice que no comas de allí, pero cuando tú lo ves atractivo a la vista, lo tomas, hueles, se ve rico, lo pruebas y sabe rico a la carne, pero Dios te dice no, eso produce muerte. Entiéndase que no es muerte espiritual, porque nuestra vida, tenemos vida eterna en Cristo. Pero cuando nos desviamos, nos extraviamos, nos distraemos, como pasaba hace un momento, es muy fácil distraerse. Y las tinieblas lo saben. Por eso entonces, por eso las canciones, por eso todo está fríamente calculado. Entonces, la mujer tomó del fruto y comió, y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Verso 7, y fueron abiertos los ojos de ambos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahí nació la religión. Para los que están tomando nota, ahí nació la religión. ¿Qué me estás contando, Edwin? Sí. Fíjate, ellos se dieron cuenta que estaban desnudos de su pecado, se dieron cuenta. ¿Y qué hicieron? Señor, cúbreme. No. Ellos cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahí está la primera obra por el hombre tratando de cubrir su pecado en su propia fuerza, haciendo delantales. Después tuvo que venir Dios y mató un animal y lo vistió con pieles, prefigurando el sacrificio de Cristo. Pero allí ellos ya hicieron lo primero, tratando. ¿Y cuántas veces nosotros no lo hemos hecho?
¿Cuántas veces lo hemos hecho? Que nadie se entere. Si nadie me vio. Sí, cabezota, Dios vive en ti. Nadie me está viendo lo que estoy viendo en el móvil, en el ordenador. El espíritu se contrista, te habita. Porque si naciste de nuevo en Cristo, déjame decirte, por más carnal que seas, el espíritu te habita. Eres templo y morada del Espíritu Santo. Y el espíritu no se agrada de lo que sale de tu boca. Muchas veces. Santiago decía, no puede, o sea que no se debe. No puede salir de una misma fuente agua dulce y amarga. No. ¿Qué me estás contando? Que te veo los domingos levantando las manos diciendo gloria a Dios, aleluya, y luego sales y dices pestes en la calle. Eso es religión, hermano. Si tú vives así es religión. Y te lo digo de corazón. No como, aquí está el maestro, aquí está el pastor, aquí está. No. Te lo dice un hermano en Cristo. Si has hecho eso, arrepiéntete y deja de hacerlo. Una sola cosa debemos hablar, Cristo. Cristo. Pero el problema es que estamos oyendo. ¿Qué estamos oyendo? El problema es que cuando empezamos a oír, claro, ¿cómo no voy a hablar porquería si lo que escucho todo el día es porquería? ¿Cómo no me voy a quejar si lo que escucho todo el día es queja? Y cuando alguien se me queja, yo digo, sí. No, le digas que no, que tengo a Cristo, que soy vencedor, que soy más que vencedor. Entonces yo tengo que alguien me venga a venir con un chisme, entonces yo le corto, no, que eso que me estás diciendo de mi hermano, ven, vamos a decírselo directamente, a mí no me lo estás diciendo. O sea, corta. Pero, ¿qué estás oyendo? Entonces, es impresionante qué tan importante es lo que oímos. Fíjate que cuando, mira, vamos a ver aquí, cuando Adán y Eva se le abrieron los ojos, después que pecaron, mira lo que pasó, versículo 8, vamos a continuar. Dice, y mira lo que pasó. Cuando oyeron la voz del Señor. Pregunto, ¿ellos antes no habían oído la voz de Dios? Todos están de acuerdo. Ellos antes habían oído la voz de Dios, ¿verdad? Antes de pecar. Sí, Daniel lo está pensando. ¿Habían oído o no habían oído la voz de Dios? ¿Qué dices tú, Carmen? Sí. A ver, recuerden que, vamos a ir un poco atrás, vamos a ver, esto es didáctico. Versículo 3 del capítulo 3 dice, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios. O sea, Dios les había hablado. ¿Ves? Dios les había dicho, o sea, ellos habían oído la voz de Dios. Claro, hay quienes dicen, y yo no me voy a parar aquí mucho en ese tema, tampoco es una doctrina que se va a sacar de ahí, pero hay quienes dicen, claro, Dios les hablaba internamente, había una comunión íntima entre Dios y Adán, ¿no? Pero luego aquí en el versículo 8 algo cambió. Ellos se pusieron a comer de lo que no tenían que comer. Se pusieron a oír a quien no tenían que oír, a la serpiente. Y entonces hicieron lo que no debían haber hecho. ¿Qué pasa? Que entonces viene, y aquí en el verso 8, cuando oyen de nuevo, no te lo pierdas, cuando de nuevo oyen la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín en la brisa del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. O sea, algo cambió. Siempre lo habían oído, pero en esta ocasión lo escucharon diferente. A lo mejor lo escucharon lejos, de afuera. Antes era una comunión íntima, ya no había comunión. Se había roto, algo había pasado. Ellos habían muerto. Porque algunos dicen, no, que el hombre cayó. Puede decirse teológicamente, se habla de la caída del hombre. Usted, en los seminarios, en los institutos bíblicos hablan de la caída del hombre. Teológicamente hablando es el término que utilizan. Pero realmente el término caída, la palabra caída se queda corta, hermano. El hombre murió. Y Dios se los dijo. Dios le dijo, el día que coman de este árbol van a morir. Y van a caer. Porque es que la palabra caída se queda así como que, ay, ups, me tropecé, me caí. No, ellos murieron. ¿Y qué es muerte? Separación de la vida. Ellos fueron separados de quien es la vida, del Padre
de Dios. Entonces, ellos como murieron, algo pasó y cuando oyen otra vez la voz del Señor, se escondieron. Verso 9, pero el Señor Dios llamó al hombre, auditivamente, ¿ves? Oído, y le preguntó, ¿dónde estás tú? Él respondió, oí tu voz en el jardín y tuve miedo. Fíjate qué impresionante, eso nunca había pasado. Aparece entonces una sensación, una emoción, un sentimiento que él no había tenido antes. ¿Cuál fue? El miedo. Ahora, si nosotros estamos en Cristo, pues el miedo tampoco tiene que estar ahora. Porque ya el pecado no es un problema. El pecado fue resuelto en la cruz, hermano. Dile que tienes a tu lado. El pecado fue resuelto en la cruz. Díselo. El pecado fue resuelto en la cruz. Entonces, hoy en día, si nosotros estamos en Cristo, tú y yo estamos en Cristo, nosotros no tenemos un problema de muerte, como la tuvo Adán, el primer Adán. Porque ahora nosotros estamos en el postrer Adán y tenemos vida eterna. Ahora, pero los problemas que tenemos ahora son problemas de distracción. Diga conmigo, distracción. El problema es cuando salimos aquí algunos se concentran, ojo, no todos, porque algunos pueden estar aquí pensando en qué vas a hacer ahora en lo que salgamos de comida. Estás pensando en eso. Y nadie me salga con que algunos salen, no, que las mujeres hacen varias cosas a la vez. Mira que lo investigué. Sí, las mujeres y algunos hombres podemos hacer varias cosas a la vez. Sí, como teleoperador me tocó hacer muchas cosas a la vez. Realmente se puede, pero aunque puedan hacer varias cosas a la vez, nunca puedes dedicarle el 100% de la atención a todo a la vez. No sé si me estoy explicando. Entonces, esa cosa de que tú estás viendo una película. Mira, Otoniel, vamos a ver una película. Y entonces estamos viendo la película. Y Otoniel con el móvil, él dice que no, la estoy viendo. No, que no. Que es o sea, la estás viendo, pero estás dividiendo tu atención. ¿Ves? Y así nos pasa en el propósito eterno. Vienen las tinieblas, viene la serpiente y te susurra con que Dios te ha dicho, ¿no? Y tú te distraes y empiezas a mirar por otro lado. Y el Señor te ha dicho que hagas algo. Y entonces, aquello que te dispusiste, porque vino una impresión, una impronta del Espíritu a tu vida el día de la reunión, el domingo, en el entrenamiento, y dijiste, esta semana es la semana, esta semana voy a comenzar aquello que estaba procrastinando. Y de pronto te das cuenta que llega el día sábado y te distrajiste. Y no hiciste lo que propusiste en tu interior. Esas son las tinieblas. Entonces, nosotros tenemos unos grandes distractores del propósito. ¿Saben cuáles son los grandes distractores del propósito? ¿Alguien que me diga? Mira, ahí está, empieza a confesar su pecado. Ya empezaron a salir los pecados, pastor. Las redes sociales, sí, sigan contando. No. Eso puede ser. Pero básicamente lo de las redes y muchas cosas más, podemos empezar Netflix, Amazon, tantas cosas. Amistades. Ojo. El que anda con sabio, sabio será. El que anda con necio será quebrantado. Pero por encima de todo eso, hay 5 grandes distractores. 5. ¿Saben cuáles son? Véanlo aquí. Véanlo en pantalla. 5 grandes distractores del propósito. ¿Cuáles son? Oído, olfato, gusto, tacto y vista. Y todos esos 5 distractores, ¿quién recibe estímulo? Por ahí entran los estímulos. ¿Y quién los recibe directamente? El que está en el centro. El cerebro. El cerebelo está al lado, Fabricio. El cerebro, nuestro cerebro recibe todos esos estímulos. Lo que podríamos decir, nuestra mente. Entonces, nuestra mente es afectada. ¿A través de qué? Estos distractores. Entonces mencionaron las redes sociales, mencionaron lo que tú puedas mencionar. Cualquier distractor de eso, Daniel, va a entrar por aquí.
por alguno de estos 5 distractores. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Vamos a dejar de sentir acaso, Jesús? No, seguimos sintiendo. Pero esos sentidos tienen que estar sujetos al gobierno del Espíritu que te habita. Lo voy a repetir a ver si alguien lo recibe en el Señor. Esos sentidos tienen que estar sujetos al Espíritu que te habita. Amén. Tienen que estar sujetos, o sea, no hay otra. Ahora, si no están sujetos, es donde nos distraemos. ¿Qué te parece, César? Nos distraemos. Mira, empezamos. Y hay unos que, algunos hermanos que tienen problemas con la vista, entonces se convierten en ventiladores en la calle. Mirando para donde no deben mirar y cosas por el estilo. Entonces, por eso el apóstol Pablo lo tenía tan claro. Ya voy a ir terminando. El apóstol Pablo lo tenía tan claro que en segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1, miren lo que dice, ¿lo leen ahí? Dice, Pablo escribe, ojalá me toleraran un poco de locura. De veras, tolérenme. Porque les celo, le dice Pablo a la iglesia, les celo con celo de Dios, pues les he desposado con un solo marido para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero me temo, mira el verso 3, no se pierdan esto. Pablo dice, pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, de alguna manera los pensamientos, ¿ves? La palabra allí en griego es noema, no, porque nous es mente en griego. Entonces, los pensamientos de ustedes se hayan extraviado de la sencillez y la pureza que deben a Cristo. O sea, que nosotros podemos haber nacido de nuevo, estar en Cristo, pero si mis sentidos no están sujetos al gobierno del Espíritu, yo no me estoy renovando en Cristo, mi entendimiento no está siendo renovado en Cristo, entonces yo me puedo distraer y dice Pablo allí que nuestros pensamientos pueden ser extraviados. ¿Cómo podríamos definir extraviado? Carmen, perdido. Vamos a predicarle a los perdidos. Y a veces dentro de la congregación tenemos un poquito de perdidos. Extraviados. Tú les hablas del propósito eterno y dices, ¿con qué se come? Y mira que se explica y mira que se enseña, pero la cuestión es que muchas veces no es el hecho de que estés sentado ahí calentando asiento. El aire acondicionado aquí es rico. No es eso. Es que puedas estar toda tu atención en el entrenamiento, en lo que Dios está hablando. ¿Cuál es la canción de nuestra temporada? ¿Qué es lo que estamos escuchando? Entonces, para que nuestros pensamientos no se extravíen. Apunten eso, los que están tomando nota. Lo que recibimos por los sentidos modelan nuestros pensamientos. ¿Ves? Porque lo recibimos y afecta a nuestro cerebro. Lo que recibimos por los sentidos modelan nuestros pensamientos. ¿Qué dice Proverbios 4:23? A ver, aquellos bibliólogos que se lo saben de memoria. Proverbios 4:23. No todos a la vez. Mira, mi papá quiere hablar. Proverbios 4:23. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Eso es un principio eterno. Sobre toda cosa guardada, y el corazón es una manera también de llamar nuestra mente. ¿Ves? Porque ahí están sentimientos, voluntad, emociones. O sea, lo que nosotros tenemos que guardar diariamente es esto. Nuestro corazón, la mente, guardar. ¿Qué estás permitiendo que transite por ese callejón allí llamado mente? ¿Qué estás permitiendo? Esas son las cosas, lo que escuchamos. Entonces, lo que recibimos por los sentidos, sea el oído, sea la vista principalmente, se habla de la vista y el oído, van a modelar nuestros pensamientos. Y por eso es que nuestro Señor Jesús en Mateo 13 habló de la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? ¿Sí? Y luego el Señor les dice, les explica
de qué era, de cuál era el significado de la parábola. Y le dice en el versículo 19, lo tienen allí. Mateo 13, 19. Él le da la explicación de la parábola, Andrés. La explicación es, de todo el que hace con la palabra, oye. Era lo importante del oído, Carlos. De todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, mira lo que pasa. Viene el maligno, las tinieblas, y arrebatan lo que fue sembrado en su corazón. ¿Viste por qué es importante cuidar el corazón? Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en los pedregales, es el que hace con la palabra, Andrés. Oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Y llegada una tribulación o persecución por causa de la palabra, al momento se escandaliza y dice, yo no puedo con esto. Hasta aquí llegué yo. Desde que estoy sirviendo al Señor me va peor que antes. Hasta aquí llego yo. Y se va. Oyó la palabra, pero no tenía raíz. Verso 22. Y el que fue sembrado entre espinas, este es el que ¿qué? Oye la palabra. Pero el afán del mundo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Porque necesita tener dinero, y todo es dinero. Y el Dios Mamón ese es el que él sirve. Entonces se hace infructuosa. Pero llega el versículo 23. Pero el que fue sembrado en tierra buena, diga conmigo yo. Eso yo, amén, decláralo. Sí, el que fue sembrado en tierra buena, ese soy yo, mira. El que oye y entiende la palabra. El que también da fruto y produce uno a 100 por uno, otro a 60 y otro a 30. Entonces fíjate, la clave está bien que oímos la palabra, bien, pero debemos entenderla. ¿Y cómo la entendemos, Evelyn? ¿Cómo la entendemos? ¿Qué hacemos? Porque a veces no sé si les ha pasado, dice, pero yo quiero entender, pero es que no me entra, no lo entiendo. ¿Y se acuerdan cuando en el pasaje con el que comenzamos hoy, Efesios capítulo 1? El apóstol Pablo comenzó diciendo, ahí está la base. Bueno, en el versículo 15 del capítulo 1 de Efesios, Pablo continúa diciendo. ¿Se acuerdan que dice el versículo 13, habiendo oído la palabra de la verdad? ¿Sí? Nosotros oímos la palabra de la verdad. Y mira lo que dice el versículo 15. Pablo continúa diciendo, por esto yo también, mira lo que Pablo hace, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y del amor para con todos los santos, y mira lo que hacía Pablo, la oración de Pablo, y debe ser nuestra oración siempre. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención en mis oraciones. ¿Para qué daba gracias? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él. Qué tremendo. Qué bárbaro. Es una oración. ¿Ah? Y tú todavía sigues orando por el coche, que te va a llegar, ¡ay, el coche! Y Pablo decía, yo oro por ustedes. Cuando oro por ustedes no ceso de dar gracias para que el Padre les dé espíritu de revelación. Claro, porque si viene espíritu de sabiduría y de revelación, vas a entender la palabra que has oído. Entonces esa es tu oración. Señor, gracias por la palabra que he recibido y permite que pueda verla, que pueda entenderla. Haz esa oración, esa es la oración, que yo pueda entender tu propósito eterno, papá, que yo pueda verlo. Si no lo veo, ya lo he oído, pero yo debo entenderlo. Si no, entonces voy a ser infructuoso. ¿Y cómo viene la fe? Así que la fe viene por lo que se oye. Entonces mira que tienes a tu lado y muévelo un poco para que se despierte y dile, no estás perdiendo el tiempo aquí. Dile que se entiende, no estás perdiendo el tiempo aquí. No. Los que están en YouTube, en Facebook, no están perdiendo el tiempo. Si estás escuchando la palabra de la verdad, no se está perdiendo el tiempo. Pero no te quedes solo con escucharla. Porque dice que la fe viene por lo que se oye. O sea, que al oír va a venir algo, ¿verdad, Angie? ¿Qué viene después del oír?
La fe. La fe viene por lo que se oye. Y lo que se oye a través de la palabra de Cristo. Entonces, ¿qué canción escuchamos nosotros? Hay una canción. La canción la leímos al principio, el título de la canción. ¿Ustedes lo vieron? Al principio yo les mostré el título de la canción. Que nos lo escriban en las redes si lo vieron. El título de la canción de nuestra temporada eterna. Aquí está. Muy bien, Lady la vio. Ahí está. Habiendo oído la palabra de la verdad. Esa es nuestra canción. No tenemos otra canción. Ojo, quienes nos ven, nos escuchan, sépanlo. Quieren, en Reformadores de Vida no ponemos otra canción, hermano. La palabra de la verdad. ¿Quieren que le pongamos otra canción? Aquí no es. Aquí la única canción que ponemos es la canción La palabra de la verdad. La única canción que edifica. La única canción que nos lleva a mayores niveles de entendimiento y que Cristo se ha formado en nosotros. Ahora, la palabra de la verdad, Pablo dice, es el evangelio de vuestra salvación. Entonces la canción que aquí escuchamos es el evangelio. Ahora, la palabra de la verdad y el evangelio de la salvación no es otra cosa o no es alguien más, sino Cristo. Esa es la canción que escuchamos. Es Cristo. No escucharemos otra canción. Así que la pregunta es si te sabes la letra de la canción. ¿Será que te la sabes? Hay una persona, el otro día estaba escuchando a un predicador y decía que lo invitaron a predicar en una congregación y antes de pasarlo a él, en la congregación pasaron como 45 minutos dando testimonio. Escuchen esto, no se lo pierdan. Pasaron como 45 minutos dando testimonio de visiones, sueños y relámpagos y dragones y salió la bruja del 71 y todo, tú sabes, todas esas visiones y cosas raras que hay gente que le encanta tener y vino y cosas apocalípticas y tal. Entonces, como 45 minutos en eso y dale. Bueno, él decía, bueno, ¿será que estoy en el lugar? Porque yo aquí vengo a hablar de la palabra, no de sueños y visiones y muchas veces que son cosas emocionales simplemente. Lo pasan. Y cuando él lo pasa, y la gente emocionada con cada testimonio, sí, gloria, porque a la gente le gusta eso, ¿no? Y aquí, mira que tiene un pie más corto que el otro, mira que crece. Y a la gente le encanta eso. Y viene ahora, vale. Porque entra por la vista y por el oído y somos seres sensoriales. Entonces, cuando él pasa a predicar, él dice, hermanos, por favor, no recuerdo el pasaje, creo que fue en Timoteo. Dice, quiero que busquen por favor en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, para comenzar su disertación. Y empieza a ver incluso líderes de la congregación que la había visto, líderes que estaban dirigiendo la cosa y tal. Empezaron a buscar en las Biblias impresas en el índice, a ver dónde quedaba segunda Timoteo. Y el pastor le dice, ustedes necesitan la palabra de la verdad. Ustedes no se saben la letra de la canción. A ustedes les encanta el ritmo, pero no se saben la letra de la canción. Entonces la cuestión es, ya sé lo que tengo que oír, ya sé cuál es la canción, que es la palabra de la verdad. Si yo escucho otra cosa que no tiene la palabra de la verdad, pues entonces deja el perreo para otra cosa. La palabra de la verdad es lo que tiene que escuchar. Y recíbanlo en el Espíritu. Ahora la pregunta, hermanos, terminando. ¿Qué haremos? Míralo fijamente ahí que tienes a tu lado, a tu pareja. Allí dile, ¿qué haremos? Es una pregunta seria. ¿Qué haremos? O sea, nos vamos a quedar con esto. Mira lo que dijo Edwin, una vez más. Ya quedó hasta grabado. Ahí está. Tú sabes que cuando alguien, voy a decir esto aquí para que le va a romper el cogote a algunos. Cuando tú salgas de una reunión de iglesia, no en la iglesia, ¿verdad? Eso está claro. Esta no es la iglesia. 4 paredes, un lugar de entrenamiento, aula de entrenamiento. Pero cuando salimos de reunión de iglesia, nosotros, y de pronto alguien dice, no, ¿qué tal tuvo la conferencia?
la predicación, como la quieran llamar. El mensaje, la palabra. Vale. ¿Qué tal estuvo? Y alguien dice, no, estuvo bien, chévere. Usted está comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal. Usted vive valorando, vive esperando opiniones, usted no está comiendo vida. Usted tiene que comer del árbol de la vida. Entender que muchas veces hay cosas que me incomodan, pero son vida. Es verdad que el Señor nos va a llevar a un mayor nivel de entendimiento, a cada uno, nos va a ir llevando. Pero independientemente, mientras todavía no entienda, sigue comiendo del árbol de la vida. No hay nadie que pueda decir, hasta que no entienda de qué está hecho este pan, cómo se hizo el pan, yo no como. Te mueres de hambre, tú lo comes, aunque no sepas cómo se hizo. Así es la palabra de la verdad. Entonces aquí nuestra canción es la palabra de la verdad. Para contestar a esto, para no inventarme yo algo, mejor me voy a las Escrituras. Y en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, el apóstol ya en el final de sus días en la tierra, el apóstol le escribe a Timoteo y no perdamos esto que es fundamental. Miren lo que Pablo les dice. Aquí está lo que podemos hacer. Tarea para esta semana hasta la eternidad. Daniel, esta es nuestra asignación. Jesús, esto queda grabado de todas maneras. Si no estás tomando nota, pues lo puedes revisar. Ahí está nuestra tarea. Para los que oímos la palabra de verdad. Para los que oímos la canción correcta. Todo aquel que oye la palabra de la verdad. Ahí está entonces lo que debemos hacer. Número 1, predica la palabra. O sea, lo que has oído, no te quedes con eso, tararéalo, cántala. Ve, vamos, para que otro te oiga. ¿Les ha pasado que han escuchado a alguien cantando, tarareando una canción y al rato están ustedes tarareándola? Pues tararea. No seas cristiano 007, tararea, canta. Que la gente te oiga cantando, pero no perreando. Que la gente te oiga. La palabra de la verdad. Predica la palabra y mira lo que dice el segundo. Insiste a tiempo y destiempo. En todo momento. No, ahora no es el momento. Eso no es lo que dice Pablo ahí. Insiste a tiempo y destiempo. Redarguye, exhorta, anima, reprende, pon las cosas a la luz con toda paciencia y doctrina. O sea, no de mala manera. El Espíritu te va a guiar cómo hacerlo. Pero hazlo. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán, escúchalo, no te lo pierdas, no soportarán la sana doctrina, sino que sintiendo comezón de oído, ahí está, lo que tienen muchos. Algunos lo que tienen es otitis externa, comezón de oído, les pica, ay, me pica. Algunos están así, me pica. Y lo que quieren es escuchar que le hablen bien. Que no le hablen de pecado. Sí, el pecado no es un problema, pero el problema es errar al blanco. El tema no es que tú pierdas tu salvación. Ese no es el problema. El problema es que vivas distraído y no estés cumpliendo con la asignación que el Señor te ha dado y que tienes la naturaleza para hacerlo. Entonces, dice Pablo, vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que sintiendo comezón de oídos, gente, se acumularán para sí mismos maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán el oído de la verdad. ¿Viste? ¿Viste que podemos tener el oído escuchando la palabra de la verdad, pero nuestro oído se puede apartar? Yo no me aparto del Señor, porque es imposible, soy uno con Él, pero mi oído se puede apartar de la verdad. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada. Pero yo puedo estar apartado de la verdad, porque mi oído está apartado de la verdad. Entonces ando escuchando que yo puedo solito, ando escuchando que la religión, que esto, la palabra de la verdad. Y dice, apartarán el oído de la verdad y serán extraviados a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo. ¿Sabe qué es lo contrario de sobrio? Muy bien, gracias pastora. Ebrio. O sea, Pablo le dice, no seas ebrio. Pero cuando dije no seas ebrio, no pienses nada más en cerveza y en bebidas alcohólicas. No seas ebrio de tu propio ego.
Deja de embriagarte en tus propios pensamientos, en tus propias opiniones. El proverbista escribió, no te creas sabio en tu propia opinión. No seas ebrio. Sé sobrio en todo. Soporta los sufrimientos porque van a haber. Haz obra de evangelista, que significa conviértete en un especialista en el evangelio. Aquellos que no se han inscrito todavía en la escuela de reformadores pueden hacerlo todavía ahí, bueno, para el próximo módulo, pero debemos ser especialistas en el evangelio. Eso es ser evangelista. Y los que no se han conectado todavía a la plataforma, pues arrepiéntanse y conéctense. Haz obra de evangelista. Y por último, cumple tu servicio. El servicio es ministerio, diaconía. Cumplamos lo que el Señor nos ha dado. Bien. Entonces, de esta manera, hermanos, recordemos, ya recapitulando, cerrando, necesitamos conocer bien la letra de la canción, la palabra de la verdad. Sigamos oyendo, pues, y cantando la palabra de la verdad. Esa es nuestra canción, la canción de la temporada, la palabra de la verdad. Y estaremos hablando durante 2 meses de eso. Nunca dejemos de insistir. Esa es la canción que debes poner en tu coche, en todo momento. La palabra de la verdad. Cristo es nuestra canción eterna. Hermanos, vamos a estar de pie, vamos a orar al Señor. Sigamos oyendo pues a nuestro Señor. Oramos. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos oírte. Gracias, papá, porque sabemos que sin tu voz simplemente estamos extraviados, apartados de la verdad. La canción que nosotros necesitamos seguir escuchando y cantando, el único mensaje es la palabra de la verdad. Y nada que esté fuera de ello nos conviene, nos edifica, porque significaría que es la palabra de la mentira. Papá, permítenos, Señor, que nuestro entendimiento pueda seguir siendo renovado en el Espíritu y que Cristo siga siendo formado en nosotros, Señor. Nos rendimos a ti y reconocemos fallas, errores que hemos cometido, muchas veces porque nos hemos dejado llevar por distracciones del sistema de tinieblas y hemos oído voces que no debemos oír. Purifica nuestros oídos, Señor, para estar apegados a la verdad. Gracias, Señor, por mis hermanos. Gracias por los que están aquí, por los que están en las redes. Ahora salimos, nosotros nos preparamos para ir a nuestro campo misionero y llevar y anunciar el mensaje, predicar la palabra, mostrar a Cristo para que vean el Evangelio a través de nuestras vidas y de nuestras palabras. Gracias, Señor. Amén. Bien, gloria a Dios.